Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes con todos los presentes. La Universidad de la SUAY, la Facultad de Ciencias de la Administración y el programa de Ética de la Universidad de la SUAY les damos la bienvenida al evento Ética y Empresa, Reflexiones en época de COVID. Esta tarde saludamos y agradecemos la presencia de Osvaldo Merchán Manzano, decano de la facultad, Jimena Moscoso Serrano, subdecana de la facultad, doctor Juan Morales Ordóñez, director del programa de ética, a los coordinadores de la carrera de la facultad y hacemos extensivo este saludo a nuestros expositores, a quienes agradecemos su presencia, profesores y estudiantes y a todos los participantes de este evento. Resulta difícil pensar cómo era el mundo antes de esta gran pandemia y cómo será después de este punto de quiebre. Nacen muchos cuestionamientos. ¿Cómo pasará la sociedad? ¿Qué pasará con la sociedad de aquí en adelante? ¿Cómo salir de esta crisis? ¿Cómo prepararnos para responder positivamente como empresas, como personas, para poder salir adelante en un marco de un pacto ecosocial y económico? Eric Fromm nos dijo, vivir correctamente ya no es una demanda, evidencia física de la especie humana, depende de un cambio radical del corazón humano. De aquí nace este conversatorio para escuchar las experiencias de tres ponentes muy valiosos para. Entonces, este espacio tiene como objetivo mostrar al público en general un enfoque de empresarial ético, para así contribuir al desarrollo de la sociedad en la actual época que vivimos. Para esto, me permito comentarles un poco cómo se va a guiar el programa en esta tarde. Cada ponente tendrá una intervención de aproximadamente 10 a 15 minutos. Posteriormente, abriremos un espacio de preguntas. Les recordamos a todos los participantes que podrán colocar las preguntas en el chat y que daremos lectura y se dará respuesta a ellas al final de todas las intervenciones. Pedimos también que mantengan apagadas sus cámaras y micrófonos durante el desarrollo de la conferencia. Esta noche y esta tarde empezaremos con Jaime Moreno. Jaime Moreno es abogado, máster en Derecho Informático, especialista en Derecho Constitucional. Actualmente se desenvuelve como presidente del Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de Producción de la SUAY. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca, vicepresidente de la Cruz Roja Ecuatoriana, Junta Provincial de la SUAY y presidente de la Compañía de Asesoría y Auditoría Médico Legal. Adelante, Jaime, y bienvenido. Muchas gracias. Un saludo cordial a los contertulios, un agradecimiento a la universidad y un abrazo afectuoso a todos los que nos acompañan. En este conversatorio que es fundamental por la realidad que estamos pasando, tenemos que aceptar que el mundo cambió y ese cambio puede ser bueno o malo. Tenemos que ser resilientes, nos toca desaprender muchas cosas, pero ese nuevo aprendizaje y esos cambios tienen que ser hechos por convicción, no por obligación, el mundo que todos deseamos. Hoy por hoy nadie puede estar a margen de la vigencia absoluta e irrestricta aplicación de los derechos humanos, del respeto al medio ambiente, cosas que hasta hace poco no eran tan importantes como hoy. Pero tenemos que saber que el primer principio y último fin de todas las actividades que hagamos es el ser humano, ese ser humano en ejercicio de su dignidad. Y el resto de cosas, las tecnologías, las empresas, el dinero son herramientas para la consecución de la misma, jamás son el fin. Y en esa virtud hay que ponderar y hay que trabajar en aras de la libertad de cada uno de los ciudadanos, en el desarrollo de esa personalidad, de esos sueños, de lo que cada uno de nosotros quiere hacer. Es necesario recordar también por el tiempo que hemos vivido que el Estado no tiene derechos. Los seres humanos somos los que tenemos derechos y es el Estado, sea el nacional, el seccional, los que tienen que dotarnos de elementos y garantías mínimas para el ejercicio de la misma. Ahora, hablar de ética es algo que se ha escuchado muchísimo, pero que ha estado ausente de muchas de las cátedras. Se dejó a la ética como algo que queda solo para la filosofía y no como algo que es necesario e insustituible para la convivencia pública, la armonía pública, el desarrollo sin violencia. La paz requiere de esas herramientas
y esa herramienta es la ética considerada como una norma natural de rectitud sobre la cual todos los sujetos, con más o menos visiones, todas respetables, tenemos un denominador común, que es hacer el bien. Seguro habrán en el mundo real, que no todos son angelitos, quienes hagan trampa a la sociedad. Ahí entra el Estado para regular esas normas de coexistencia pública. Pero ya que hablamos de una pandemia que no se va a ir, que no hay un después del COVID, y si hay que acostumbrarnos a convivir con el COVID, esa ética individual, esa ética del cuidado, esa ética pública, tiene que ser recordada permanentemente. Tenemos que dejar al lado estas que hacen daño al otro, que hacen daño al individuo que tiene esa posibilidad de actuar, pero hay límites en la vida y ese límite es la no maledicencia, el no hacer daño a otros. La invitación sin duda es a que reflexionemos con entusiasmo, siendo optimistas. Yo no soy apocalíptico, pero hay que sacar lecciones. Y la empresa, que es lo que hoy nos convoca con este gran paraguas permanente que es la ética, tiene que ser revalorizada y hay, como en todo, buenos ejemplos y hay también malos ejemplos de aplicación de la empresa. Pero la empresa tiene un rol en la sociedad, la empresa se debe al sector privado y el sector privado no es un apósito, algo que está sobrepuesto al tejido social, es parte del tejido social y ese reconocimiento de roles es lo que hoy creo que tenemos que conversar, esa herramienta. El sector privado tiene dos roles fundamentales en la sociedad. El uno, y muy importante, es la generación de las fuentes permanentes y dignas de empleo. En el siglo XXI, esas visiones donde el capital explotaba la fuerza del trabajo se han ido quedando. Y hoy vemos que salvar fuentes de empleo es salvar a las empresas formales, que cumplen con afiliar a sus trabajadores, que cumplen con pagar en debida forma a los mismos, cumpliendo la ley. Voy a avanzar, no nos vamos a quedar solo en la ley, pero la otra razón de las empresas es sin duda la generación de la riqueza pública y privada. El sector público no genera recursos, un municipio no genera recursos, un municipio con la lógica correcta del que más gana, más tributa, puede costear la obra pública priorizando el interés general. Con estos dos grandes roles que tiene el sector privado, se engarza perfectamente en un tejido social donde se encuentra con otros de igual jerarquía, pero con diferente competencia y complementaria para podernos, como seres humanos, como colectivo, avanzar. La universidad tiene un rol, las ONGs tienen un rol, los ciudadanos tenemos un rol, y los roles que he mencionado son los roles que tiene el sector privado. Ahora esos roles no los desempeño como yo quiera, el fin no justifica los medios, y viendo nuestro tejido social en Cuenca, en el Azuay, es un tejido social en lo formal muy coherente, muy consistente y que busca tener prácticas correctas. Lo que está al margen de lo correcto no es socialmente aceptado y desde luego hoy por hoy tenemos una lucha contra la corrupción. Pero disculpen el término, pero lo que está pasando en el país ha llegado a asquear. Y la corrupción no es solo que se roban un poquito. La corrupción debe ser detenida porque en principio está mal y porque es más grave el efecto de la misma. La corrupción le roba a los pobres. ¿A cuántos seres humanos en la pandemia no les llegó un kit de alimento porque el dinero se desvirtuó? ¿A cuántos no les llegó una asistencia médica porque el dinero se fue sobrevalorado en fundas para los seres humanos que fallecían, en mascarillas para los sanitarios que tenían que protegerse? La lucha en el mundo contra la corrupción no es algo de hoy, pero hoy se ha acrecentado y hoy está desbordando. Yo creo que sí hay más seres, y lo podemos ver día a día, que son éticos, que cumplen su rol, que son seres y por esa razón producen y siendo obtienen algo. Pero hay otros que se saltan la matemática de la gloria que es paso a paso. Hay otros que pierden la visión del camino, la perspectiva, y ahí es cuando el sistema estatal, el aparato de justicia, tiene que actuar. Vemos, por desgracia, en el mundo, y las empresas han servido mucho para esto, para tener un velo, que están al margen de la ley, que tenemos organizaciones delictivas transnacionales con más fuerza y más recursos que un Estado. Por eso el Estado, y en el caso nuestro, que es un Estado que me duele decir, pero creo que es una lamentable realidad a reconocerla y por lo tanto actuar para modificarla, es un cuasi Estado fallido.
Ya el Estado ecuatoriano no pudo hacer su acción en una pandemia si no tenía el concurso del sector privado. Pero nosotros tenemos que actuar en el mundo a través de acuerdos mínimos de actuación y sin duda uno en lucha de la delincuencia organizada es la Convención y el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas del año 2002, que ha invitado a que todas las empresas y las empresas que van creciendo, que buscan tener una reputación corporativa, que no se arma o no se obtiene porque sí, se obtiene porque hay valores personales e institucionales y conductas que nos obligan a todos a generar una cultura que vaya de la mano con la filiofilia, que creo que es la única adicción posible, el amor, la adicción por la vida, entendida la vida como el ayudar al resto, como hacer bien lo que me corresponde. A ningún ser humano se le pide actividades heroicas, se le pide que haga lo que debe hacer según el rol que le corresponde en las diferentes estructuras que tiene la sociedad. Pero dentro de una empresa ustedes escucharán cada día más, y esto va a ser potente en corto plazo, complaints, normas de cumplimiento, en las cuales se ve cómo la directiva, la empresa, los proveedores de esa empresa tienen unos mínimos que no pueden ser tramposos, que no pueden ser donde la viveza utilice el engaño, utilice cualquier cosa al margen de la ley o en un abuso del derecho, la ley para beneficiarse. La ética es no hacer daño, esa norma natural de rectitud que en las empresas está presente. Las cámaras de producción de nuestra ciudad, más o menos todas tienen una leyenda que dice velar por la moralidad de las acciones. Esto quiere decir cumplir la ley. No nos quedamos ahí. Lo primero es cumplir con las normas que son imperativas. Y ustedes saben que la ley manda, prohíbe, permite, pero de ahí viene una responsabilidad social que no es en todos los casos filantropía, no es regalar plata, es en muchos de los casos cómo a través de mi cadena productiva yo me preocupo de cómo están, de cómo pueden mejorar, de cómo pueden tener mejores recursos, quienes son parte de esa cadena productiva que a mí me permite tener un producto final y presentarlo a través del comercio a los consumidores, compitiendo. La competencia es sana. La competencia nos permite tener claridad y transparencia beneficiando al consumidor, porque con la competencia bajan los precios y mejora la calidad. Si nosotros no estamos conscientes de lo que dije al inicio, que tenemos como empresa y como seres humanos que cumplir un rol, y dentro de esos denominadores está el respeto al medio ambiente y la vigencia irrestricta a los derechos humanos, no vamos a avanzar. Vamos a tener unos triunfos pírricos y la visión de desarrollo en la cual cada quien reconoce el lugar y el momento en el que está, es decir, su rol, nos permite tener procesos civilizatorios, como ha sido siempre. Se construye sobre lo construido, se van mejorando las cosas, se va beneficiando, se va aprendiendo de los errores. Y aquí viene un concepto importante que es el de calidad. La calidad es insumos, procesos, resultados. Esos procesos son los controlados, porque en ese proceso yo puedo desviar recursos, yo puedo desviar normas, yo puedo favorecer a quienes no deba favorecer, pero además el tener una ética corporativa nos permite tener un clima de negocios interno y un ambiente laboral interno que me permite tener un ambiente aceptable, donde cada quien cumple su rol y nadie está sobre el otro, salvo en momentos por los que, con base en la competencia, alguien va a dirigir una u otra actividad. Si vemos nuestra ciudad, se ha desarrollado gracias al sector privado. ¿Quién creó Etapa? ¿Quién creó el cuerpo de bomberos voluntarios de nuestra ciudad? ¿Quién ha creado el Consejo de Seguridad y un sinnúmero de instituciones que hoy dirige el municipio de Cuenca? Es el sector privado. Nuestro sector privado es sensible. La Cámara de Comercio el año anterior sacó, está ya el pilotaje realizado, un acuerdo con el municipio para reducir la huella de carbono e hídrica a nivel empresarial e individual. Sin una sanción, no es obligación, son cambios por convicción y no por obligación. El entender y el empezar a valorar las conductas adecuadas nos hace bien a todos. Estamos ya inundados y vivimos en una sociedad de la información que es una herramienta. No es buena ni mala, es cómo le utilice a las tecnologías de la información y la comunicación todos los días oyendo que las cosas son malas.
que se roba un asambleísta, que se roba el vicepresidente, que se fugan, que se escapan, y eso nos llega tanto que ya no nos escandalizamos, que ya es algo normal del día a día, pero los jóvenes y los niños que vienen detrás solo están escuchando que esa es la normalidad, y esa no es la normalidad. Es obligación de todos empezar a estimular y a evocar conductas correctas, donde los seres humanos se han impuesto, donde los seres humanos han sabido trascender, porque han hecho un poquito más que el resto o porque han hecho lo que debían haber hecho de forma correcta. La matemática de la gloria, insisto, es paso a paso. La mejor apuesta para el éxito es la ética, éxito individual y éxito corporativo. No nos dejemos deslumbrar por algunas conductas y por gente que saltándose los propios pasos de la vida, esa matemática que es caminando, llegan a tener riquezas, fortunas, comodidades, pero que se acaban tarde o temprano. Hoy vemos muchos jóvenes que estuvieron vinculados y no jóvenes a conducir los destinos de esta república que es hermosa. Ya han perdido todo y han perdido lo más importante, la libertad, la honra, la dignidad, eso que le da esencia a la vida, eso que nos llena, que se llama alma. Hoy Cuenca está por celebrar su bicentenario. Ese bicentenario no solo es cumplir años, ahí hay que recordarnos cada uno de nosotros cuál es esta ciudad, cuál es la impronta que tiene la misma, dónde está esta ciudad hoy que se forma en tres culturas, en tres corazones que laten y se fusionan. De honradez, de trabajo, de educación, de cordialidad, de firmeza, a través de detalles, con el valor de las pequeñas cosas. ¿Cuánto nos cuesta? Y vamos viendo ahí el compromiso individual, ético, con el bien común individual, en quien no hace una fila, en quien no puede ser amable, quién se cree más porque vulnera alguna norma, quién es incapaz de hacer los tres mínimos para poder mantener esos bienes, salud y vida, usar una mascarilla todo el tiempo, no como bufanda, distanciamientos sociales y desinfección permanente. Estamos viendo con pesar que a veces nos creemos, y disculpen la expresión coloquial, pero nuestra, los chéveres, porque yo sí vulnero la ley, porque yo sí puedo hacer algo que para el resto está prohibido, porque yo soy más importante que el resto. Con esos pensamientos, la empresa y la nación no tienen futuro. La empresa y la nación son entelequias. Los que les damos contenido a cada una de ellas es cada uno de nosotros. No queremos una lucha para ir a buscar a los corruptos inicialmente, porque para eso hay instituciones, me refiero a no justicia por la mano propia, pero sí creo que nos merecemos y creo que es nuestro rol hoy como ciudadanos el empezar a derrocar esas actitudes contrarias al bien individual y común con ejemplo, hablando, actuando, dando nuestro paso, poco a poco. La sumatoria de lo que hagamos cada uno nos dará esa satisfacción, que no importa si alguien se entera, porque también tenemos un influjo, y no estoy en contra, yo respeto los diferentes pareceres, de que quiero ser influencer o quiero ser influyente. El influyente es alguien que ha hecho algo y producto de eso recibe el reconocimiento público, el aplauso, la fotografía, y el otro es quien hace algo para tomarse una foto. No quiero quedarme ahí porque no es materia de nuestra tesis, de nuestra tesis que esgrimimos el día de hoy, pero la empresa es fundamental. La empresa da trabajo, la empresa permite que la obra pública sea costeada para que llegue a los lugares donde más se necesita agua potable, seguridad, alcantarillado, recreación, medicina, medio ambiente a través de parques y demás, saneamiento de aguas ambientales, el mantenimiento oportuno, la investigación en nuestros bioparques, en nuestros ríos. La empresa tiene un rol fundamental, pero la empresa corre el riesgo de corromperse si quienes están ahí la utilizan y se apartan de la ley. Por ello se ha incorporado y en debida forma en la legislación de última data penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas va a ser sancionada por quien la use mal y va a sancionar a quienes hacen trampa a la sociedad. Yo creo que es un momento de estar alegres, optimistas, conscientes de que este momento que vivimos es un momento que nos va a traer
pobreza, violencia, dificultades, que la solidaridad, que es sinónimo de ética, tiene que estar presente, pero a través de la institucionalidad. Si nos desinstitucionalizamos, perdemos la capacidad de organización social y necesitamos voces que tengan claros los mínimos para convivir. Y hoy por hoy creo que la lección es clara, porque ha llegado a asquearnos a todos. La corrupción, esa virosa criolla que hace daño, ese sentirme superior al resto, que yo tengo patente de corso para hacer algo porque soy yo y el resto no porque son algunos seres inferiores, tiene que ser proscrito, desterrado de la práctica. Siempre habrán quienes lo hagan, pero es necesario levantar la voz, que estoy seguro somos más. Procuramos hacer mejores cosas, de los que sí pensamos en nosotros, en nuestras familias y en una sociedad. Y estamos viendo al día a día con el COVID. Esta pandemia puede dejarnos lesiones, tiene que dejarnos lecciones, lecciones para ser mejores, lecciones para un mundo mejor, para una sociedad más humana, para una sociedad que sea más profesional desde la empresa para que cumpla con ese rol. Si no aprendemos las lecciones, creo que el abismo está cerca, creo que el precipicio está a nuestro costado. Las lecciones son claras y las hemos sentido. Ya no nos la contaron, es para todos. Pero el Ecuador de hoy no pudo llegar con ventiladores para salvar la vida de un ser humano que necesitaba. El Ecuador de hoy no pudo llegar con kits de alimento de manera oportuna, total y permanente, porque otros se robaron la plata. La Estimado lucha Jaime, contra la corrupción es la lucha contra la pobreza. Les doy las gracias. gracias. Muchísimas gracias por tan interesante exposición. Realmente tiene mucha razón. Son muchas las lecciones que debemos aprender día a día. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente ponente, Juanita Versosa. Juanita Versosa es ingeniera en sistemas, máster en administración de empresas, candidata a doctora en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Juanita se ha desarrollado como coordinadora de vinculación de la Facultad de Ciencias de la Administración. También ha estado como docente en la Universidad de la SUAY, subsecretaria de la Zona 6 de la Secretaría Nacional de Planificación, directora de Desarrollo Comunitario en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Vivian, coordinadora de la Zona 6 del Ministerio de Inclusión Económico, Social y concejala del Cantón Cuenca. Adelante, Juanita, bienvenida. María José, muchas gracias. Realmente un saludo muy afectuoso por esta invitación a todo el equipo de la facultad, a Jimenita, a Osvaldo, a usted, María José, muchas gracias. Y realmente un honor para mí el compartir este diálogo con Iván y con Jaime. Realmente es un tema que como ecuatorianos nos duele mucho ver lo que está pasando en la realidad de nuestro país y creo que nos lleva a reflexiones aún más profundas. Me habían pedido, si bien el evento en sí habla sobre la ética y el sector privado, que ancle también algunas reflexiones ligadas al sector público, quizás porque ahí he estado algunos de los años de mi vida. Entonces voy a plantear las reflexiones en ese contexto. Comparto la presentación, solamente me confirman si se ve. Se ve, Juanita, se ve. Ya, está bien. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, quería hacerles algunos planteamientos y reflexiones y tener un diálogo con quienes están participando en esta tarde, a los profesores, profesoras, a los estudiantes. Realmente es muy importante el que podamos tener un diálogo sobre estos temas. Había hecho algunos análisis de realmente cuál iba a ser el abordaje y no solamente lo quiero hacer desde el lado del COVID, sino realmente qué exige la gestión pública, qué significa ser funcionario público y qué desafíos asume una persona cuando ingresa en lo público. Y creo que a veces asumimos que las cosas son claras y que solamente falta voluntad, pero hay varios elementos que entran en juego. Cuando nosotros hablamos de ética, quiero leer esta frase de Edgar Morin que me parece interesante en el marco de lo que está pasando hoy en día en nuestro país, y dice que hay despolitización de la política que se autodisuelve en la administración, la técnica, la economía, el pensamiento cuantificador. La política en trizas pierde la comprensión de la vida, de los sufrimientos, de los desamparos, de las soledades, de las necesidades no cuantificables.
Todo esto contribuye a una gigantesca regresión democrática. Los ciudadanos desposeídos de los problemas fundamentales de la ciudad. A esto lo que quiero hacer unas reflexiones que muchas veces nos hemos quedado en la gestión pública reducida a llenar fichas, matrices y buscar indicadores que digan si somos o no eficientes. Y esa separación entre la gestión pública de la política y la política lejana de los problemas de la sociedad y la ciudadanía, desmantelado un aparataje de participación ciudadana porque en algún momento se buscó institucionalizar, lo que ha hecho es hacer que la política sea hablada solamente por quienes creemos que han sido ungidos para ello, cuando la política es el ejercicio desde el rol ciudadano de discutirla y debatirla. Y creo que para lograr la ética en la gestión pública es necesario democratizar la política, asumiendo desde la ciudadanía un rol distinto. En ese contexto, como ciudadanos y teniendo quizás uno de los conceptos más sencillos que se tiene sobre ética, es ese sistema de normas y reglas que regulan la vida y el comportamiento de las personas en mi relación con la sociedad y a mí mismo. Y creo que en esas reflexiones cada uno de nosotros tenemos nuestro marco de principios, de éticas y pensamientos que rigen nuestros actuales. Pero cuando reflexionamos sobre la ética humana, que es uno de los pilares que considero fundamentales y quizás no solamente centrado en el tema humano, sino anclarlo también a una relación individuo, sociedad y naturaleza. Jaime mencionaba sobre el tema del respeto a los derechos de la naturaleza. Y eso significa realmente generar una discusión muy profunda sobre una ciudadanía planetaria. ¿Cuáles son nuestros impactos, reflexiones y qué pasa cuando ejerzo varias de mis actividades desde los diferentes roles que puedo ocupar en la sociedad? La humanización de la humanidad. A veces solamente nos centramos en nuestras propias preocupaciones y no nos duele mucho lo que pasa con los demás. También la actuación del uso de ciertos mecanismos nos permite actuar participativamente, actuar dinámicamente, pero también nos aleja de las realidades cuando estamos en el uso de la tecnología. Creo que la combinación de lo uno y de lo otro para mirar una unidad planetaria en la diversidad es fundamental. El respeto a esa diversidad es esencial. Y sobre todo comprender que la naturaleza es un espacio donde se reproduce y realiza la vida. No es solo buscar la conservación y el respeto, sino comprender el rol que juega en el desarrollo de la vida. Y eso para fomentar un desarrollo de la ética solidaria y de la comprensión que hoy en día es fundamental si hablamos en el marco del COVID y lo que le pasa a la sociedad y a muchas de las personas en este entorno de pandemia. Entre esta relación individuo, sociedad y naturaleza, una persona lo pone en ejercicio más directamente en el sector público a través de la gestión pública. Y eso significa algunos elementos que entran en juego. Cuando una persona asume un cargo público por elección popular se convierte en autoridad, hay elementos que juegan y que más adelante voy a profundizar. Pero también puede ser funcionario público. Eso quiere decir que ha tenido la oportunidad de entrar al sector público y ocupar un espacio en el marco de su perfil y experiencia. Se supone que así debería funcionar. Si hablamos en ese contexto, esa persona que llega a un cargo público a servir a la sociedad tiene sus creencias, principios y valores. Y eso marca una columna vertebral de actuar ligado a su comportamiento ético. Eso no se separa. El ciudadano como tal en su pensamiento ejerce un cargo público o una función pública. En ese contexto, si hablamos de ética, sociedad y democracia, quiere decir que esta relación individuo y sociedad se fortalece cuando hablamos de este marco. Entonces, en democracia, esta relación individuo y sociedad puede desarrollarse, regularse y autocontrolarse. Pero, ¿qué pasa cuando ese ciudadano, más allá de ser ciudadano, es persona jurídica y tiene una responsabilidad? Por lo tanto, indica sus preocupaciones, sus problemas, exige sus demandas, pero también es responsable y solidario con su ciudad. Entonces, aquí debemos comprender que para que la ética en sociedad traducida en democracia pueda existir, debe haber una autolimitación del poder estatal entendido en su verdadera dimensión, que es la separación de los poderes. Y esa separación de poderes significa que pueden controlarse uno a otros, pero lamentablemente eso no está pasando en nuestra sociedad. Y eso no va lejano de la garantía de los derechos. Es decir, la democracia y la ética en sociedad tiene que ver mucho con la garantía de derechos de la población. Cuando nos referimos a una ética pública, hace referencia al rol de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como autoridad o como servidor público. Se rige por los valores, principios, ideales que están colocados en las normas.
y asume un compromiso ético y social con la ciudadanía, esa persona que ocupe ese cargo público, para garantizar una igualdad social y el fortalecimiento de la democracia, que es el sistema en el cual funciona. Entonces, la ética señala las competencias de las instituciones, señala los roles y hasta dónde van sus alcances, ligados a procedimientos, y se formaliza en normas, planes, programas, proyectos que el sector público tiene para evidenciar su gestión. Entonces, aquí hay un marco constitucional y las personas que asumen un cargo, un espacio en el sector público deben estar claras de las normas. No dominarlas todas, porque no necesariamente todas las personas conocemos o somos del ámbito formado en el ámbito de la norma, es decir, no somos todos abogados y abogadas. Pero no se puede asumir un cargo público sin tener claridades de las reglas de juego. ¿Cuáles son las reglas de juego? Las que dicta la Constitución. Primero quiere decir que el Ecuador es un Estado garante de derechos. Eso está desde el 2008 y de justicia social. Y por lo tanto, resguarda la democracia, es soberano, es independiente, es unitario, intercultural, plurinacional y laico. Y los detallo todos porque esos son los principios que rigen la ética pública, en este caso en el marco de la política ecuatoriana. La administración pública, en cambio, es el servicio hacia la colectividad, que está regida por algunos principios. Sobre dónde le toman la lección a un funcionario público, en eficiencia, en eficacia, la calidad, la jerarquía, ha desconcentrado procesos, con eficiente fue su gestión, fue transparente, hubo planificación, cómo le ejecutó. Y los servidores, servidoras públicas son todas las personas que trabajan para el sector público, independientemente del puesto, cargo, rol o función que desarrolle. Entonces, si eso está claro, ¿qué norte es el que nos guía para actuar en el sector público? Más allá de las creencias personales. En la Constitución se habla de un régimen de desarrollo, y ese régimen de desarrollo dice que el Ecuador planificará el desarrollo de su país, y se sostiene en un desarrollo sostenible. Ese es el enfoque. Combina lo ambiental, lo social y lo económico. ¿Para qué? Para propiciar la equidad social y territorial, es decir, que no haya territorios de primera y segunda, promover una concertación y un acuerdo, una unidad como país, y debe ser participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. Esos son pilares de la gestión pública, pero hoy en día parece que ninguno de ellos se mira ni se entiende, ni se comprende en el ejercicio del quehacer público. Entonces, esa persona, con sus creencias y su ética, tiene que cumplir normas, leyes y principios, y cumplir el mandato ciudadano con el cual fue elegido, si fue por votación popular, para ser autoridad. Ofreció un plan de trabajo que está en el Consejo Electoral y ahora tiene que cumplir porque ese fue la investidura que le dio cuando fue elegido. Pero esa persona pertenece a un partido político, tiene una ideología y tiene una base social. Quizás para mí, en la reflexión que quiero hacerlo ahora, son uno de los elementos fundamentales sobre los cuales hay que debatir qué está pasando. ¿Cuál es la relación con el partido político? Es realmente un espacio de formación y de consolidación de esa persona como sujeto político, hombre o mujer que busca hacer el ejercicio de sus derechos políticos, o es un espacio que luego le está tomando la lección a quien asumió el cargo pidiéndole cargos y puestos, sin considerar las presiones que puede generar y generando procesos administrativos no eficientes. Debe estar clara la relación con el partido político y debe haber una diferencia entre gestión pública del ejercicio de la política. En el marco de la ideología de la política partidista, porque de ahí la gestión pública siempre está ligada con la política. La ideología, que muchas veces se ha dicho que ya no existe y que no importa la ideología, que solo se tiene que elegir a la persona que tenga una visión y que quiera servir. Yo no coincido con ese enfoque porque la ideología va ligada a las creencias, hacia dónde oriento mi pensamiento en la gestión pública. Y eso rige también mi actuar ético, porque la ideología te dice muchas veces hasta cómo es la estructura de la institución. Cómo va ligado el tema de garantía de derechos, cómo va la inclusión social, cómo voy a manejar el sector público, cuáles son los proyectos que priorizo, en dónde pongo más recursos versus otros, en dónde están las prioridades, y en momentos complicados, ¿qué desarmo y qué no desarmo? ¿Qué resguardo? Todo eso tiene que ver con un pensamiento ideológico, que en mi pensamiento personal no significa que la ideología puede echarse de menos, porque la ideología rige el actuar público, sobre todo de aquella persona que está en el ejercicio de sus funciones y toma decisiones.
Y la base social, en cambio, evidencia qué es lo que me mueve para actuar en política. ¿A quién me debo en mi actuación? Lucho por derechos, por los grupos de atención prioritaria, por la garantía de la igualdad. ¿Cuál es el móvil en política? Estos son tres pilares que le siguen constantemente a una persona que está en el ejercicio de lo público. Y además, cuando asume un cargo político, también es funcionario público, pero hay personas que no necesariamente tienen ambos, sino que es una persona que aspira a entrar al sector público. ¿Qué dice la ley? Que debe cumplir un perfil y una experiencia para que sus funciones respondan al cargo que va a ocupar. Entonces, la experiencia y el perfil deberían ser mandatorios al momento de hablar de gestión pública, porque si vemos lo que le exige a un servidor público y lo que es administración pública, lo primero que le van a tomar lección es sobre la eficiencia y la eficacia en los resultados de su actuar. Pero luego viene una contradicción que tiene que ver con la línea política. Cada vez que hay cambio de autoridades, la nueva autoridad primero se fija si los que estaban, a qué línea política pertenecen, quién es el jefe, por dónde están las decisiones. Entonces, aquel perfil que esa persona tenía de experiencia y perfil profesional parece que queda descartado por la línea únicamente política. Entonces, si no generamos una revisión de que el actuar público debe ir ligado a una claridad en la administración y la gestión y no a favores y presiones políticas, vamos a seguir teniendo problemas como los que tenemos hasta ahora, en donde son otros los móviles en la gestión pública y no necesariamente aquellos mandatos ciudadanos por los cuales fueron elegidos. Y el mandato ciudadano tiene que ser evidente para que se fortalezca que la gestión pública tiene que activarse la participación ciudadana, el control ciudadano. Y por ello, decía al inicio, tiene que democratizarse la política. La política no solo la ejerce quien está en un cargo público, la ejerce la ciudadanía público. Y que hace algunas reflexiones que las quiero comentar. No es decir aquello que queremos ser en la política. Soy transparente, soy eficiente, no sirve solo de decirlo. En la política, toda actuación es pública y toda actuación pública tiene peso político. Si nosotros queremos generar un cambio en la política, debemos comprender que toda actuación debe ser ética, que debe haber una clara división entre la institución en la que trabajo, el partido político y mi vida privada. Si convertimos a la gestión pública en una extensión de los dos, vamos a tener serias complicaciones. Es decir, el uso de vehículos es solo para el tema público, no para la labor política, mucho menos para los temas de casa o familia. Entonces, esa es una división que marca un comportamiento ético. Y en esas pequeñas cosas se evalúa a un político. Y esas son las cosas que la ciudadanía debe no ser tolerante, ni siquiera en el mínimo error que se pueda correr ahí, porque eso abre la puerta a cosas más grandes. La vocación de servicio, que se traduce en el mandato popular, y aquella base que liga el trabajo que hago en la transparencia de la gestión pública. La preparación constante. Ustedes tal vez es demasiado básico decir, leer siempre. A las reuniones en la gestión pública y las tomas de decisiones no se puede ir sin revisar la documentación. Puede sonar algo sumamente básico, pero muchas veces las decisiones se resuelven sin que se hayan revisado los documentos. ¿Cómo se toman decisiones que implican la vida de la sociedad, de la ciudadanía? Decisiones que afectan sin revisar la documentación y sus implicaciones. Y eso exige también a la ciudadanía en el ejercicio de ese poder ciudadano conocer y revisar esa información, porque sobre ella se resuelven muchas cosas de su vida diaria. Y coherencia, consistencia y aplomo, que significa todo el actuar que uno hace en la gestión pública, marca una línea que conduce mi pensamiento ético e ideológico. Si creo en la participación, hay que trabajar con la participación ciudadana, pero no desde la socialización para contarle las cosas, sino que forme parte de las decisiones. Eso demora procesos, sí, pero consolida un anclaje, sociedad, participación y ética pública. Y finalmente, como conclusión, plantearles algunos elementos para una discusión más adelante. No puede haber gestión pública sin una legitimidad y transparencia en el actuar. Y ese actuar gubernamental
no solamente es cuando hago las acciones, sino en su intencionalidad. Y eso se evidencia rápidamente en lo público. Por eso les decía, no solo hay que ser, hay que parecer. Toda actuación que requiere ser explicada es que hubo un fondo político que no está claro. Las acciones son claras y cuando son claras la ciudadanía sí las entiende. La eficiencia y la eficacia de las acciones realizadas, y eso se evalúa ¿en qué? En los impactos de la decisión pública. Aquello que me propuse como meta, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Se garantizó derechos, sí o no? ¿En dónde estuvo el error? ¿Qué acciones se hizo para corregir? La responsabilidad sobre las consecuencias que resultan de las tomas de decisiones. Ahí me puso varios ejemplos sobre los temas de corrupción. Hay responsabilidades. Un funcionario público es responsable por acción y por omisión. Si hice algo y porque deje de hacer algo, la Contraloría te cae, te monitorea, te evalúa y dice, bueno, aquí usted qué hizo. ¿Cómo puede ser que en casos de corrupción no exista la responsabilidad? La responsabilidad está en toda la actuación pública. Por eso, esa vigilancia ciudadana es fundamental. Y finalmente, la acción pública debe ser la expresión de la acción colectiva. Es decir, la política debe dejar de estar divorciada de las necesidades ciudadanas. Cuando se responde a las necesidades ciudadanas, se contribuye verdaderamente a la garantía de derechos. Eso, María José, en la exposición sobre ética y gestión pública. Muchísimas gracias, Juanita, por su clara exposición. Le agradecemos muchísimo. Continuamos con Iván Orellana. Iván es ingeniero comercial, contador público, magíster en administración de empresas, graduado del programa de alta gerencia del INCAE Business School, candidato a PhD en administración. Iván tiene una trayectoria muy importante como docente universitario. Fue fundador de la empresa productora de calzado Beque, consultor externo, gerente general de Global Shoes y Alta Flor Plantaciones. Muchísimas gracias, Iván. Adelante y... Bien, gracias. Muchas gracias por todo. Un agradecimiento a los organizadores de este evento, a Osvaldo Mechán, Jimena Moscoso por parte de la facultad, Juan Morales también, es una buena oportunidad para poder conversar y hacer un diálogo sobre un tema muy importante como lo es la ética y la empresa. Quisiera compartir con ustedes una presentación muy breve, desde luego, para poder asimismo hacer unas dos reflexiones al respecto. Un segundito, solamente comparto la pantalla. Creo que estamos con la pantalla, no sé si me confirman. Sí. Está bien, Ivancito. Bien, muchas gracias. Bien, creo que de los conceptos que han dado de ética y los conceptos que están planteando a nivel de tanto Jaime como Juanita, muy interesantes desde diferentes ámbitos. Uno el tema político, el otro también un tema gremial. Yo quisiera enfocarme en estos tres objetivos, como digo, por el tiempo. Primero, hacer una invitación, una reflexión sobre la ética y la empresa. Luego ver en un contexto unos ejemplos que, bueno, creo que los conocemos todos. Y la ética, una época de pandemia. Yo creo que aquí siempre hablamos de cambios, hablamos de tecnología, de nuevas tendencias sociales, hablamos de un sinnúmero de cosas que nos están pasando, pero que no es la única vez que pasa, sino que ha habido una historia del hombre ha ido pasando. Y que la ética, los valores se han mantenido. O sea, es algo que no por la pandemia o no por una situación puntual, económica, social, tal vez política, religiosa, debería alterar nuestros valores y alterar el comportamiento. Y a eso es donde que justamente quise enfocarme primero con esta pequeña reflexión. A primera vista parecen incompatibles la ética y la empresa. Y hay un cuestionamiento, ¿no?, que dice, ¿qué espacio existe para la reflexión ética en una organización cuyo denominador común es la búsqueda de lucro en un contexto impregnado por el consumo y las cuestiones materiales? Claro, aparentemente hay una antítesis entre la forma de comportarse, entre lo que sería la ética, la diferencia entre el bien y el mal, los valores, y
versus a una organización en la que estamos buscando únicamente el lucro. Y aquí, digamos, la primera reflexión nos lleva a identificar a la empresa no como un objetivo o con el objetivo único de buscar lucro, sino toda empresa tiene un objetivo social. Y esto hay que desvirtuarlo desde la academia, porque aparentemente cuando enseñamos finanzas o administración o recursos humanos, siempre tenemos un horizonte de generar lucro y generar beneficio, cuando eso viene por añadidura. Entonces ahí ya cobra importancia el comportamiento y el tema social. ¿Por qué? Porque una empresa simplemente tiene que llegar con productos y servicios para poder satisfacer necesidades en el mercado. Ya estamos con uno de los grupos de interés o stakeholders que serían los clientes. Para esto necesito contratar gente y la gente también debe tener un marco de desarrollo, un marco de buen ambiente, un marco de tratamiento, de remuneración y todo lo que corresponde al manejo de personal de recursos humanos. Por lo tanto, es otro grupo de interés. Estamos hablando de más personas. Ya estamos con los clientes, estamos con los empleados y luego estamos con los accionistas. Bueno, antes de ello, el Estado a través de los impuestos o a través de las contribuciones, que también la empresa se vuelve un promotor de obra pública o una organización que financia con impuestos la obra pública. Entonces, no existe una antítesis, pero como una reflexión siempre esta primera parte de aquí. Luego, entonces, ¿no será que las empresas también ocupan la ética como un cliché, como una parte de la etiqueta o como una estrategia de marketing? Muchas veces podría ser que tratan de hacer filantropía o tratan de dar una imagen, cuando la ética es otra cosa. O sea, eso también habría que desvirtuar y son dos puntos de reflexión para el siguiente desarrollo, ¿no? A nivel mundial han habido varios casos en los cuales son casos de fraude por alteración de estados financieros o fraude por temas empresariales. Tenemos el caso de Enron, una de las empresas más grandes en Estados Unidos, el caso de WorldCom, podemos poner a Xerox, bueno, para no poner solamente empresas americanas, sino también podemos colocar empresas italianas, francesas, japonesas. Y no quiero decir que al hacer un tema internacional, entonces no lo estoy justificando, ¿no? O sea, tal vez también podríamos hablar del tema de Nike, que ellos utilizaban en su cadena de producción a empresas que no cumplían con las normativas o con el cuidado del personal, que había trabajo infantil, entre algunas cosas más. Entonces, como Jaime dijo, no es solamente una responsabilidad del empresario o de la empresa, sino también es de la cadena de producción. No podemos incentivar el que mi proveedor, yo debo garantizar que mi proveedor cumpla con los requerimientos mínimos legales de responsabilidad, y a esa parte también quisiera llegar con otros ejemplos. Aquí tengo el caso de Parmalat. Fue un tema muy sonado a nivel mundial, en el cual se generó un hueco financiero de miles de millones de dólares porque utilizaron fondos para temas personales, un equipo del Parma, una empresa de viajes, bueno, los hijos de Dassinger, que era el dueño de esta compañía. Y entonces, ¿hasta qué punto también, y no hablando de fraude, sino hablando ya de un tema puntual de la imagen que las empresas o el marketing que utilizan las empresas desde un punto de vista ético funciona o no? O sea, el debate sobre la ética empresarial, el tema del tabaco, el tema de las armas, como ejemplos. Aquí podemos colocar el alcohol y otras cosas más. Pues la ética discutida desde el punto de vista del comportamiento empresarial para una finalidad que no es la correcta, que sería buscar el lucro, sino la finalidad correcta, que sería solucionar la vida de la sociedad con bienes y servicios. Y eso no hay que perder de vista, que ese es el objetivo de una empresa. Por lo tanto, la ética es una constante en el comportamiento de las personas, de los empresarios, de las empresas en general, y debe ser un eje transversal en el sistema de educación. Y no me refiero únicamente a la educación en negocios o en educación en administración, sino en educación en general, que es algo también que podríamos colocar como algo que se ha perdido últimamente y que ya no deberíamos incorporar nuevamente, no como materias puntuales, sino
como un eje transversal justamente, sino como parte de la materia, o que todas las materias deberían tocar puntos de ética para empezar desde abajo. Y aquí tenemos ya algunos casos para que no digan únicamente que he puesto ejemplos de afuera, sino también aquí tenemos casos del país como tal. Y bueno, para ejemplos nos faltaría tiempo. Ok, entonces, la administración no tendría sentido si es que no se basa o no toma sus decisiones en base a valores, en base a la ética. ¿Por qué? Porque aquí el beneficio no es un beneficio inmediato de generar utilidad, sino es sembrar hacia el futuro. Y muchas empresas lo han demostrado, el caso de Ford Motor Company, cuando retiró sus vehículos, cuando tuvieron problemas de frenos y retiró todos sus vehículos del mercado, no vieron cuánto les costaba eso, ni vieron la pérdida, sino más bien lo hicieron, puede ser por reputación, puede ser por imagen, pero todo eso viene a ser parte de una responsabilidad. Y así podríamos contar ejemplos también de empresas, porque no solamente son ejemplos de empresas que actúan mal, también hay empresas que actúan muy bien. Y el tema de la ética en la toma de decisiones debe ser algo pensado en el largo plazo, no en el corto plazo. ¿Sí? Porque si pensamos mucho en el corto plazo, estaríamos siempre pensando en una actitud o en una, digamos, una posición que es utilitarista, en el sentido siempre de conseguir beneficios. Okay. Bien, entonces, entramos a la ética y la coexistencia con la responsabilidad social, una responsabilidad social en la gestión. Y aquí hay un punto interesante, ¿no? O sea, yo no quiero desvirtuar que la rentabilidad es malo, que debe caer en un segundo plano, sino más bien quisiera aseverar que uno tiene que ser rentable por responsabilidad. La empresa tiene que caer en una especie de rentabilidad. ¿Por qué? Porque es responsable de su gente, es responsable de sus gastos, responsable de los impuestos. Entonces, por responsabilidad tendríamos que ser rentables. Claro, decimos, existe un crecimiento científico, tecnológico, aquí estamos dando grandes saltos, pero también por otro lado tenemos 7.600 miles de millones de habitantes en el mundo, 1.000 millones padecen hambre, 2.600 millones no disponen de instalaciones sanitarias, 1.400 millones no tienen electricidad, y así hay una estadística que podría decir, bueno, ¿dónde está el comportamiento, la responsabilidad social, que muchas veces la confundimos con filantropía o que tratamos de hacer obras, simplemente hablando del medio ambiente, o sea, el medio ambiente, el ser humano como parte del medio ambiente, y es aquí donde que existe este gran cuestionamiento, ¿no? Y ahí podríamos entrar a hablar de la distribución de la riqueza, del tema de la desigualdad y algunas cosas más. He querido hacer este preámbulo hablando de dos temas más sobre temas globales para entrar en este aspecto de la pandemia del COVID-19. El Pacto Global de la ONU en 1929 ya se habla de proteger los derechos humanos, de la libertad de asociación, de evitar el trabajo forzoso, de evitar el trabajo infantil, de evitar la discriminación, la responsabilidad con el medio ambiente y luchar contra la corrupción. No sé qué es más fuerte, o la pandemia de la corrupción o la pandemia del COVID-19. Bueno, para el COVID-19 ya va a haber una vacuna en poquito tiempo, ¿no? Ya nos están hablando que de Oxford nos viene una inyección. Para la corrupción es parte de pensar que es un tema cultural y normal, y ese es un problema porque no es solamente el bien y el mal, sino es el bien y el mal común. O sea, la ética viene por lograr el bien común, con el grupo, con más el resto de gente que están siendo grupo de interés alrededor de una compañía. No solamente es la diferencia entre hacer el bien o el mal al cliente o hacer el bien o mal a un empleado, sino es a todo el mundo. Esa es una gran responsabilidad, o sea, el hecho de una empresa en un ámbito social cuidando de todos los aspectos. Y como segundo intención, digamos, a nivel mundial, hay los objetivos de desarrollo sostenible, que están los objetivos pintados acá, y con una agenda 2030. En el Ecuador también se ha anclado estos objetivos de desarrollo sostenible, y viene a ser un marco, empieza a ser un marco regulatorio, que todavía nos falta algún tiempo más. Pero yo ahí sí coincido con la primera opinión que dio Jaime, en el sentido que uno no debe cumplir porque viene un tema regulatorio. Las empresas, los individuos,
los empleados no deberíamos cumplir porque nos obligan o porque hay una ley o porque hay un castigo, sino deberíamos hacerlo por convicción. Y por eso reitero que la ética y la responsabilidad social debe ser parte de los pensos de estudio para empezar a generar esta conciencia, esta convicción y tener criterio frente a lo que estamos haciendo en el medio ambiente. Entonces, el fin de la pobreza, entre otras cosas más. Aquí quisiera terminar con esta diapositiva, porque esto es lo que nos lleva a esta época de pandemia. Y yo sí quiero también ahí ser reiterativo en el asunto de que no es que por el COVID-19, la pandemia, deberíamos empezar como que a desempolvar la ética y la responsabilidad, sino es algo que más bien aquí podría o pretendería o tiene que ser un buen negocio para la compañía. Es un ganar-ganar. Aquí es donde que deberíamos pensar primero en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando uno cuida la reputación y va por el lado de la confianza empresarial, es cuando vamos a fidelizar a empleados y a clientes con esta especie de la ética del comportamiento. Y aquí no quisiera hablar de temas malos, sino más bien qué debería salir de las empresas en esta época. Si no deberíamos hablar de subir precios ni esta parte de la corrupción, esas cosas, sino más bien las empresas en un marco en el cual incluso podrían hasta bajar precios y hacer no filantropía, regalar cosas, sino también lo que deberían hacer es más bien entrar hacer un apoyo, hacer un intermediario de bienes y servicios en una población que está necesitada, porque estamos en esta situación justamente en la que deberíamos ayudarnos mutuamente. Luego, cuidar al personal, y parte de cuidar al personal se ha visto aquí, el tema del teletrabajo, entre otras cosas más. La equidad, la no discriminación, que es otro, digamos que parámetro interesante o importante en las organizaciones, y aquí cada vez se está trabajando más en este tema. Consumidores conscientes, estos consumidores que deben saber cuáles son las características, los beneficios, los ingredientes, o sea, la información en los productos, y uno no debe hacerlo por el semáforo ni por la parte que me dicen que estoy obligado a colocar en el empaque, sino deberíamos hacerlo, le digo, por conciencia, porque es la época en la que necesitamos apoyarnos. El medio ambiente, el cuidado del medio ambiente con nuevas formas de empaque, o sea, cuando hablamos de medio ambiente no solamente es el invertir en gastar dinero en innovación para poder pasar revisiones o inspecciones, sino las empresas deben hacerlo porque en el futuro existen, digamos que una conciencia a nivel mundial sobre el cuidado del medio ambiente y se vuelve también un buen negocio. Ahí podemos hablar de sellos verdes, Flower Label Program, podemos hablar también de certificados no solamente alemanes, sino españoles, sobre todo europeos, que no es que pagan más por tener una certificación, no es que pagan más porque un producto llega con un sello que dice esto está hecho cuidando al medio ambiente, pero en la conciencia universal, en la conciencia de los clientes del mundo, a lo mejor vamos a tener una cierta preferencia, no vamos a conseguir mayor margen o venta, o sea, precio de venta, pero sí a lo mejor mayor volumen por una preferencia en la conciencia mundial. Luego, la cadena de producción que han dicho, ¿no? O sea, la responsabilidad en la cadena hacia, sobre todo, proveedores, porque si no vendría lo que hizo Nike, o sea, simplemente bajo el precio, compro el calzado hecho, les dan ellos calzados en Pakistán, y compra a precios bajos, pero a costa de ¿qué? De precariedad laboral, de trabajo infantil, de contaminación. Eso no es parte, no solamente por imagen, sino es un tema ya de conciencia y un tema ético, el cuidar la cadena de producción. Aquí podríamos hablar de ejemplos locales, como por ejemplo la producción de joyas acá en Zig, ¿no? O sea, en Chordelej. Y uno podría promover la exportación de joyas si es que no trabajo primero en responsabilidad social con las personas que hacen las joyas. ¿Por qué? Porque uno de los sistemas productivos que más contamina, si no se tiene cuidado, es la elaboración de joyas. Para hablar de la cadena productiva, trabajar con estos proveedores que
afilen a su gente, que no entren en precariedad laboral, que paguen décimos. O sea, empezar a hacer, y hay ejemplos de empresas que lo han hecho, ¿no? Indurama lo hizo hace 3 años con una certificación de proveedores. Y en la responsabilidad de ellos dijeron, ustedes no pueden vendernos a nosotros más del 40% de su producción. ¿Y por qué? Porque habían personas o habían empresas que les vendían el 80, el 90% de su producción, casi el 100%. Entonces, por responsabilidad, no estaría bien que estén en manos de ellos, porque pueden manejarles precios, pueden manejar un sinnúmero de cosas. Y lo último, que sería, bueno, velar por los diferentes grupos de interés, y eso se ha hablado ya, y la ética dentro del pensum de estudio que también se ha hablado. En definitiva, lo que podría decirles es, sobre todo ahora que las empresas deberíamos actuar de esta forma frente a todos estos retos sanitarios, laborales, sociales, económicos, y el cambio que se nos viene todavía mucho más, porque son tendencias que han venido a quedarse, y aquí la innovación, industria 4.0, todo es amigable para poder producir mejores bienes y servicios, pero sin las personas, sin este recurso que sigue siendo indispensable y más importante de las empresas, y sobre todo la gestión del conocimiento, no podemos llegar a hacer mayor cosa. La tecnología puede ser de punta, pero sin personas capacitadas no podemos hacer nada. Y eso es uno de los aspectos importantes que las empresas deberían tomar en cuenta. Entonces, por favor, las decisiones basadas en valores, en ética, son un buen negocio y nos ayudan. Esto es lo que podría compartir con ustedes. Por hoy, muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Realmente muy interesante sus reflexiones. Muchísimas gracias, Iván. Procederemos ahora a encuestas y comentarios que se han planteado en el chat. Vamos a empezar con la primera, va dirigida a Iván. Nos dice, ¿sería prudente por parte del Estado una mayor exigencia sobre el control del cumplimiento de obligaciones y metas en el sector empresarial privado? ¿Realmente aportaría a una mayor supervivencia o éxito empresarial? Bien, muchas gracias. El año anterior sacaron una publicación de Deloitte, temas gerenciales, sobre las tendencias de desarrollo sostenibles en el Ecuador. Y levantaron encuestas y entrevistas con empresarios, justamente era una de estas preguntas. Y la conclusión que se llega es de que el Estado debería promover el ambiente, las regulaciones, sí, pero no por eso deberíamos actuar desde el punto de las empresas, sino las empresas deberían actuar por convicción, por responsabilidad, independientemente que se tenga o no un marco regulatorio. El Estado cumple una función, pero no podríamos como que botarle la pelotita o echarle la culpa que el Estado no regula o no controla, por eso yo no cumplo, ¿no? O sea, más bien, esto tiene que ser ya un aspecto más de comportamiento para el bien común, como empresas pensando en los demás, más no únicamente esperando un ente regulatorio. Entonces, yo no pienso que solamente debería ser el Estado quien actúe, sino más bien la empresa primero. Muchísimas gracias, Iván. Tenemos ahora una pregunta para Juanita. Juanita nos dice, en el ámbito social, ¿actuamos por convicción o por interés al entorno al que nos pertenecemos? Creo que hay un combinado. Si hablamos desde el actuar personal y a las personas nos mueve o nos llama a hacer una actividad social y generar aquellas actividades que cambien las condiciones de vida de una persona o de un entorno, y no necesariamente se hacen públicos o se los coloca en la palestra pública para las típicas fotos y posicionar, es una actuación que tiene que ver ligada directamente con una convicción. Creo que uno de los problemas más fuertes que hemos tenido, y si hablamos desde el sector público, es que los aspectos sociales se hayan politizado. Es decir, que se hayan utilizado como carta para presentar si es que una actuación o una persona en el ejercicio de lo público está haciendo bien las cosas. Creo que uno de los sectores que jamás debe politizarse, utilizarse bandera visible para colocar el trabajo, debe ser el aspecto social. Porque el aspecto social habla de vidas, habla de personas, habla de condiciones y habla de elementos que son prioridades para el Estado el resolver.
Entonces creo que esos son uno de los elementos de reflexión, pero me parece que en la razón de ser del Ecuador y de la garantía de derechos debe constituirse en una convicción y no una obligación o algo que hago para ganar réditos, sino una convicción de vida. Muchas gracias, Juanita. Y Jaime, estamos con una pregunta para usted. Nos dice, ¿las cámaras pueden realmente tener injerencia en lograr una mayor responsabilidad social del sector privado? ¿Qué estrategias se pueden abordar en este sentido? Muchas gracias por esa pregunta. Efectivamente, las cámaras son actores importantes del medio, son instituciones centenarias que hay que conocerle un poquito la historia. Si vemos qué han hecho las cámaras en pro de la ciudad y de la provincia y la región, el ferrocarril en el tramo Zimbabue-Cuenca, las primeras radiodifusoras, las primeras vías de conectividad hacia Guayaquil, Loja, hacia el Oro, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, el Consejo de Seguridad Ciudadana, las mesas de diálogo público-privados académicos, la lucha para disminuir el impacto ambiental y la huella de carbono hídrica son dadas desde el sector privado. El hecho de tener a formales dentro de sus agremiados como requisito indispensable, el hecho de valorar el respaldo a cada uno por el cumplimiento de la ley, implica ya una conducta correcta, una cultura, esos principios que deben ser observados por todos, porque no importa quién lo haga, sino que se haga, y lo que se haga debe ser correcto. Eso se va sembrando en cada uno de nuestros socios, de nuestros pasantes, de nuestros emprendedores, y se convierten en principios, aquellas cosas que no son negociables. No es negociable la explotación, no es negociable la corrupción, no es negociable el lavado de activos, y eso estamos observando. Cierto es que más ruido hace un árbol cayendo que un bosque creciendo, y se oye con un resonar estupendo cuando una empresa ha hecho algo malo, le han utilizado a esta, pero también hay muchos de los casos correctos, y eso es a lo que me refería. Es hora también de estimular y de comunicar lo bueno, las buenas prácticas, las buenas acciones. Veamos empresas en nuestro medio, sin dar nombres, pero ¿quién apoya mucho en obra social para geriátricos, para ancianatos, para orfanatos, para el mantenimiento de parques y jardines? ¿Quiénes nos han ayudado cuando el Ecuador ha necesitado solidaridad? Para el 2016, el terremoto con su epicentro en Pedernales. Ahora con la pandemia, el gobierno sacó una muy buena campaña de da la mano sin dar la mano, pero el Estado no tuvo recursos para eso. ¿Quiénes son los que dieron esos recursos? Y ahí sí lo digo, socios de la Cámara, como el Supermaxi, como es el Grupo Ortiz, entre otros. Es decir, hay buenas prácticas, hay solidaridad, hay responsabilidad y hay algo creciente que no lo hacemos porque alguien nos obligue, que es compliance, cumplimiento, ver que dentro de las instituciones y a los proveedores tengamos prácticas correctas, que no hayan abusos. Eso se hace por integridad. La reputación es fundamental, pero algo que es importante y es el mejor negocio es la ética, tanto individual como corporativa. Sí, las cámaras son influyentes y las cámaras representan no intereses de parte, son políticas no partidistas, buscan los preceptos rectores para tener un clima de negocios. ¿Qué es un clima de negocios? Que no haya burocracia, que no haya contrabando, que no haya informalidad, que no haya explotación laboral, entre otros. Esos preceptos rectores de hacer bien las cosas es lo que desde su rol, el sector productivo y las cámaras de la producción lo hacen. Un cumplimiento y un comportamiento ético, un bien común. Muchísimas gracias, Jaime. Vamos con las dos últimas preguntas. Bueno, esta va para Iván. Iván, perdón, para Juanita. Juanita me dice, a ver, esta creo que ya le respondimos, perdónenme. Ivancito, sería, ¿cómo hacer que las nuevas generaciones no se vean perjudicadas por toda esta ola de malas noticias, de corrupción, del impacto que esto está generando? ¿Cómo hacer que estas nuevas generaciones no se lleguen a invadir y acostumbrarse a ver este tipo de situaciones? Bien, igualmente creo que uno de los aspectos que se tocan, hablando justamente de las nuevas generaciones, es la formación, la educación. Como les decía, incorporando como un eje transversal dentro de los pensums de estudio a la ética,
Aquí ha habido todo un cambio en la parte académica, en mallas, en pensum, ha habido evaluaciones, acreditaciones, y todo esto nos da, como que les comprimen también a las carreras y se tratan de profesionalizar. Entonces, como que no hay mucho espacio para colocar más materias. Pero sí podríamos, dentro de los contenidos de las diferentes mallas, incluir temas transversales como esta parte de la investigación, la parte de la ética, la parte del civismo y muchas cosas que se están perdiendo que antes sí habían estas materias. Ahora, también, claro, no hay que verlo como un tema normal o acostumbrarnos a esta parte de la corrupción, sino que también habría que conversarlo y conversarlo viendo todas las consecuencias que han habido. Yo hice, por hacer una mención, dos temas sobre Enron y de Parmalat. Tuvieron consecuencias y consecuencias muy graves, y no me refiero a los dueños, sino me refiero no únicamente a esto, sino mucha gente perdió su empleo, más de 20.000 plazas de trabajo, perdieron sus ahorros, sus jubilaciones. Entonces, claro, ¿cómo hablar del bien común que detrás de un acto de corrupción, un acto no ético, existe solamente malos resultados? Ahí no hay ni siquiera un ganar-perder, o sea, hay un perder-perder. Todo el mundo sale perdiendo en un acto de estos. Y estamos viendo el día a día que así sucede. O sea, la teoría que a veces dicen, la del más vivo, ¿no? O sea, como decían, no hagamos fila o busquemos algún amigo para que me ayude a alguna cosa, está funcionando todavía y en entidades privadas, ya no ni siquiera en entidades públicas. Hubo el caso de una persona que quería hacerse atender en una clínica X y no podía si es que no tenía algún relacionado que le ayude, porque se vuelve un trámite muy burocrático incluso hacerse atender ahí. No hay que ver únicamente la corrupción en las cosas muy grandes, en los que suenan miles de millones de dólares o avionetas que se caen o cosas así, sino hay que ver también en los procesos dentro de las empresas que están siendo actos de corrupción porque no tenemos esta parte de la cultura organizacional hacia el bien común, o sea, un tema de trascender hacia los demás. O sea, las personas, cuando nos hacemos cargo de otras personas, sea una o más, tenemos esta obligación, esta responsabilidad de que estas personas mejoren su calidad de vida. Y no podríamos hablar de procesos en los cuales simplemente se desvirtúe el trato hacia el cliente, el trato hacia el empleado, el trato hacia la sociedad en general. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y eso debemos cambiar desde nuestras casas hasta las aulas y en adelante. Yo creo que es una labor de todos, el no escandalizarse de esto, sino más bien trabajar el día a día con ejemplos. Muchas gracias, Iván. Juanita, terminamos con dos preguntas para usted. La una nos dice, ¿por qué los entes de gobierno local se desentienden o no prestan el adecuado interés sobre cumplimiento responsable de metas y obligaciones del sector empresarial privado? Esa es la primera para usted. Creo que ahí hay varios elementos. Cuando hacemos una pregunta hacia el sector público siempre juegan varios aspectos. Creo que en el contexto que tenemos ahora, en la realidad en donde hay algunos ejes que se han planteado como prioritarios para superar la situación que vivimos ahora, está primero todo lo que tiene que ver con salud y protección de la vida, la generación y fomento del trabajo, la generación de medidas que protejan y resguarden todo el tema de soberanía y seguridad alimentaria. Y finalmente estamos hablando de qué acciones puede desarrollar e impulsarse para los grupos que han sido afectados de manera mucho más agresiva y que no tienen condiciones para afrontar. Si vemos esa combinación, la reactivación del sector económico y productivo es fundamental. Si no logran sostener, vamos a tener un incremento en el tema del desempleo y condiciones más complejas. Pero eso juega en otros aspectos que creo que para quienes participan en este espacio no es desconocido. Tenemos ahorita un solapamiento de roles. Es decir, las autoridades locales han perdido capacidad de decidir su territorio porque hay un COE que va decidiendo cosas. Y yo sí tengo ahí un serio cuestionamiento porque el COE marca unas líneas, pero las autoridades locales son autónomas en su gestión. Y para las tomas de decisiones locales no hay suficiente información.
Es decir, un alcalde, ¿cómo toma decisiones en un territorio si no tiene la información que le permita solventar sus dudas? Y eso hablando de Cuenca, que es un municipio grande, fuerte, un municipio que maneja, ¿cuánto? Cerca de 200 millones de dólares. Vamos a los municipios que tienen 8 o 9 millones. ¿Cómo resuelven datos, información, si no tienen esa información? Hoy nomás, y creo que todos los días escuchamos en la radio que dice, no hay datos certeros. Entonces entramos en una contradicción porque muy seguramente los datos y la información que están en la sociedad son manejados de manera distinta. Entonces tiene usted una entidad que toma una decisión y que las autoridades, si vemos el comportamiento del alcalde de Loja, que a mí no me parece que es nada descabellado, dice, bueno, aquí la autoridad soy yo, puede haberlo dicho el COE, pero esta es una decisión, yo estoy preocupado por mi realidad. Y ahí viene un combinado, en cambio, con el sector productivo que dice, si usted me cambia la hora y volvemos de nuevo al rojo, ¿qué pasa con el sector productivo? Entonces creo que esos elementos, María, significan que es necesario sí reactivar canales potentes de diálogo. Canales potentes que articulen miradas distintas y que se inseren la información. Hay muchos datos que se manejan solo desde el gobierno central y no se manejan a nivel local. Las dinámicas territoriales también tienen connotaciones diferentes. Las cosas se piensan y se deciden en el centro no siempre son las que se pueden ejecutar de la misma manera en el territorio local, pues la realidad, la dinámica, la connotación y muchas cosas que están pasando. El otro elemento es el COE debe tener una sensibilidad de percibir las cosas y las dinámicas locales. Si nos dicen que están saturados los centros de salud, que hay condiciones complicadas, que no se fomenten espacios de reunión de más de tantas personas y que se frenen ciertas cosas, creo que el alcalde en ese sentido, no sé si el mejor canal es solo decir, le pido, le sugiero y le solicito que el toque de queda sea desde las 7, pero como no quiso a las 7, ahora hagámoslo a las 9. Sino debe haber una capacidad operativa de gestión autónoma desde los gobiernos locales. Pero como no tenemos información, el peso termina recayendo en la autoridad local. Entonces, creo que esfuerzos como el que ha habido, y que creo que Jaime también tiene esa información, el tener consejos consultivos cercanos a la autoridad local, en donde se une la Cámara, la Academia, es decir, sector productivo, la Academia y el sector público, son esfuerzos interesantes de toma de decisión conjunta. ¿Qué significa? Tenemos esta realidad, está pasando esto, a ver, varias cabezas que nos sugieren, ¿cómo hacemos? La academia tiene datos sobre datos certeros en base científica. ¿Qué significa? Bueno, ¿cómo tomo una decisión? Entonces ahí, quizás y respondiendo, disculpen que me haya alargado un poco, es que más allá de los espacios que están conformados como el COE debe ser sensible también a la capacidad operativa de los gobiernos locales. Y los gobiernos locales que no están siendo escuchados deberían consolidar estos grupos de consulta que permitan tomar decisiones efectivas en el marco de la protección de la ciudadanía en los ejes que anteriormente les indicaba. Y la CEPAL ha reiterado en muchas ocasiones indicando que la única manera de sobrellevar la pandemia no es la única manera. Quizás uno de los ejes importantes para sobrellevar la pandemia sí es consolidar una planificación. Es decir, ¿cómo vamos a superar esto y qué pasos vienen? Y en esos pasos, ¿cómo juegan los diferentes actores de la sociedad? Pero esa planificación tiene que ser conocida por la ciudadanía. Es decir, qué va a pasar con el sector productivo, qué voy a dinamizar, qué datos se están manejando, qué población ha sido la más afectada, a la más afectada cómo le atiende el Estado central y cómo le atiende el municipio. Nos estaremos cruzando, pero tampoco hay un sinceramiento en el manejo de datos e información. Eso, María José. Muchas gracias, Juanita. Terminamos. Me llevo una pregunta más para usted. Le voy a unir las dos preguntas, Juanita. La una es si considera que fue una buena decisión la política la política de ley laboral, puesto que fue aprovechada por muchos empleadores para despedir a sus trabajadores sin las adecuadas indemnizaciones. Y también nos preguntan hacia usted cómo educar en ética para un cambio de mentalidad. Ya, con respecto a la primera, creo que ahí la pregunta es qué pasa con las entidades de control. Es decir, está la norma y ahí recojo las palabras que dice el Iván. A ratos para actuar en el país creo que esto solo tiene que estar en la norma. Si no está escrito, no lo hacemos. Entonces, ¿cómo hago este procedimiento? Nos falta el reglamento. ¿Cómo? Y yo creo que ahí lo fundamental es los principios y la ética. Estamos hablando de seres humanos y estamos viviendo todos los ecuatorianos a nivel planetario una realidad pandémica. O sea, el despedir a la gente
usando el argumento de cierto artículo de la ley para decir, le mando, y gente de años que fue botada de sus trabajos sin derecho a una liquidación digna. Creo que eso es un elemento que es reprochable, al igual que toda la corrupción que hemos venido viendo que se ha destapado en el sector público, porque esas cosas vulneran derechos. Y cuando se vulneran derechos se atropella la vida de las personas, atropellamos su dignidad y su desarrollo. Entonces me parece que ahí la entidad de control y el Ministerio de Trabajo debería hacer sus controles efectivos. O sea, realmente monitorear, bueno, cuánta gente usted despidió, cuénteme cómo hizo, por qué aplicó este artículo solo se aplica en estas condiciones o en estas, usted sigue operando. ¿Por qué le liquidó a una persona de 35 años de trabajo con $2,000? Yo creo que ahí hay entidades que deben jugar un rol, pero también veo muy silenciada la sociedad civil y ese silenciamiento responde al miedo de no sé qué va a pasar. Y toda la reestructuración que se está dando en el Estado, el desmantelamiento, este rato se habla mucho de reducir el Estado, pero la reducción del Estado está atentando a derechos y en eso no está dándose una reflexión. Entonces, si no miramos esos elementos, hay silencio porque la gente tiene miedo a perder el trabajo. Entonces, si estamos silenciados por esa situación, los que tienen que entrar ahí, tenemos Defensoría del Pueblo, están los actores como el Ministerio del Trabajo, es decir, hay entidades llamadas a hacer monitoreo, seguimiento y ver qué es lo que está pasando en esos casos. Creo que, María José, ahí hay varias reflexiones con respecto al tema de la aplicación de las normas, pero me parece que sí debería darse un giro y una reflexión de que no podemos actuar solo por lo que está escrito. Debemos actuar también por lo que consideramos es correcto, lo que es justo. Y eso es lo que tiene que mover nuestra vida. Para hablar sobre el tema de ética, creo que la ética se practica y se evidencia mucho con el ejemplo. Y ahí recojo palabras también de Iván y de Jaime, es en los pequeños detalles. En política se vienen decirnos, en el pequeño detalle conoces a las personas. O suelen decir, dale poder y sabrás quién es. Entonces, me parece que ahí hay elementos muy sencillos, desde cosas chiquitas. Es decir, que se devuelve el vuelto, cómo trabajo en casa, los hábitos que tenemos diariamente. Y esas pequeñas cosas van marcando cambios. Y yo sí creo que la ética es como la columna vertebral. El rato que uno hace algo más, es como en lo público. No es que me saco el aire, no tengo tiempo, voy a ocupar el carro para los temas familiares. Eso ya hizo que la línea ética que yo tenía se corra un poquito. Si ya se corrió un poquito, yo mismo justifico que esa actuación es correcta. Hasta que alguien con este aparatito que ahora ha hecho mover al mundo, toma una foto y dice, María José, coordinadora zonal de tal lado, ha ocupado el carro para ir llevando a la familia y le toman la foto. Ahí nomás a la María José le toca salir a explicar y decir, no, es que no pasó eso, ya. Cuando toca explicar algo, es que el comportamiento no estuvo bien. Y esos pequeños detalles no deben ser tolerados. O sea, no es que solo ocupó el carro para esa actividad, sino que no era lo correcto. Y creo que la manera de debatirlo es cuando conversamos con nuestros estudiantes, cuando conversamos en la clase, es siempre contraponer criterios, que los chicos generen su propio pensamiento, que lo debatan, que lo expongan, que contrasten lo que escuchan, porque a veces escuchamos y damos por verdad. En las redes sociales a cuántas personas acribillan, y a veces no es cierto. Y jamás aquí uno ve uno que diga, disculpará, lo que se puso no era correcto, hubo una equivocación en la información. Damos por cierto. Entonces creo que primero trabajar en los pequeños detalles, las cosas que sabemos que están correctas, siempre hay una voz silenciosa interna que te dice, que te avisa, escuchar eso. Y lo otro, seguir produciendo aquellos elementos que sabemos que son correctos, principios, valores, respeto al otro, no hacer daño a las personas, actuar porque la convicción nos mueve, no porque esté escrito o está una norma, y profesar eso en los otros, difundir en las otras personas, y corregir y levantar la voz también cuando vemos que está mal. Creo que el tema de la ética ha tomado un renombre muy fuerte en el marco actual por lo que estamos viviendo, pero creo que la ética siempre ha regido nuestra vida, sino que muchas veces se silencia esa voz y se deja paso a otras cosas porque se las estandariza como si fueran correctas. Y eso no está bien. O sea, esas son cosas que tienen que cambiar, modificarse, transformarse
y contagiar. Y ahí recojo, María José, que quizás ese sería un aporte final. La construcción de un pacto ético, social, ciudadano es fundamental. ¿Qué nos mueve y qué exigimos? Vienen elecciones. A mí me aterra, estamos oyendo ya de candidaturas en el marco de la pandemia. Bueno, ¿qué vamos a pensar para esos candidatos? ¿Qué les vamos a exigir? Esa construcción de ese pacto ético, social, esa demanda ciudadana de lo que les vamos a exigir a esos candidatos, parte primerito desde la ética. Y creo que desde ahí generar cambios en las actuaciones, el quehacer público que afecta la vida de todos y de todas. Eso, María José. Gracias. Muchísimas gracias, Juanita. Realmente creo que espacios como estos ayudan también a empezar a entender y a empezar a ver cosas que a veces realmente damos por sentado. Muchísimas gracias. De esta manera damos por finalizado el evento. Damos gracias en especial a nuestros ponentes por haberse dado cita con nosotros esta noche, por su tiempo, por realmente es muy importante abrirnos a estos espacios. A nuestros profesores, autoridades, a nuestros queridos estudiantes y a todos los participantes del día de hoy. Muchísimas gracias. Una buena noche. Gracias, un abrazo. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, igualmente. Chao. Un gusto, hasta luego. Pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, pasen bien.